Hay una frase que probablemente escuchaste alguna vez, dicha por alguien que después de decirla, te dejó con una sensación extraña, difícil de nombrar. Quizás fue, estás exagerando, eso nunca pasó así. Quizás fue después de todo lo que hice por ti, así me pagas. Quizás fue simplemente un silencio cargado, seguido de una mirada que te hizo sentir culpable sin que nadie explicara exactamente de qué. Ninguna de esas frases es casualidad, son herramientas, técnicas, probadas una y otra vez, que ciertas personas utilizan, muchas veces, sin ni siquiera ser plenamente conscientes de que lo están haciendo, para mantener el control de una relación, una conversación, o de ti mismo. Hoy vamos a desarmar 3 de las más comunes, no para que aprendas a usarlas, sino para que dejes de ser vulnerable frente a ellas, porque una manipulación solo funciona mientras permanece invisible. En el momento exacto en que la nombras, en que la reconoces con claridad, gran parte de su poder desaparece. Vamos a hablar del gaslighting, de la manipulación por culpa y de la victimización estratégica. Y al final de cada una, vas a tener una herramienta concreta, de raíz estoica, para responder sin quedar atrapado en el juego. Antes de entrar en detalle, vale la pena decir algo importante sobre por qué estas técnicas funcionan tan bien durante tanto tiempo sin ser detectadas. No funcionan porque quien las usa sea necesariamente un villano calculador frotándose las manos frente a un plan maestro. La mayoría de las veces quien manipula aprendió estos patrones en su propia infancia o los desarrolló como mecanismo de supervivencia emocional en relaciones anteriores y los repite de manera casi automática sin una intención consciente de hacer daño. Eso no las hace menos dañinas para quien las recibe, pero sí cambia la forma en que deberíamos abordarlas. No como una cacería de villanos, sino como un entrenamiento en reconocimiento de patrones que te protege independientemente de cuál sea la intención detrás de ellos. El gaslighting es, probablemente, la forma de manipulación más dañina de las 3, porque no ataca lo que hiciste ni lo que dijiste. Ataca tu capacidad de confiar en tu propia percepción de la realidad. El mecanismo es engañosamente simple. Ocurre algo, tú lo recuerdas de una manera específica, y la otra persona, sistemáticamente, te asegura que no ocurrió así, o que no ocurrió en absoluto, o que estás exagerando, dramatizando, inventando. Al principio, discutes el hecho puntual, pero con la repetición constante, el terreno de la discusión cambia. Ya no discutes sobre lo que pasó, discutes sobre si puedes confiar en tu propia mente. Un ejemplo común: dices algo en una conversación. La otra persona reacciona mal más tarde, y cuando le preguntas por qué, responde, yo nunca dije eso, o tú lo interpretaste mal, como siempre. Una vez, eso podría ser simplemente un malentendido genuino. Pero cuando el patrón se repite semana tras semana, mes tras mes, siempre en la misma dirección, dejando siempre la misma sensación de que tu memoria es la que falla, ya no es un malentendido. Es una estrategia, consciente o no, para desestabilizar tu confianza en ti mismo, porque una persona que duda de su propia percepción es mucho más fácil de controlar. La contramedida estoica aquí no es discutir más fuerte, ni acumular pruebas para defender tu versión de los hechos, aunque documentar cuando sea posible ayuda. La contramedida real es recordar algo que los estoicos entendían profundamente. Tu percepción no necesita la validación de otra persona para ser real. Marco Aurelio insistía en volver constantemente al hecho desnudo, despojado de toda interpretación ajena. Lo que tú viviste, lo viviste. La insistencia de otra persona en negarlo no reescribe la experiencia, solo intenta reescribir tu confianza en ella. Practica esto. La próxima vez que sientas esa sensación específica de creo que recuerdo esto de una manera, pero ahora dudo de mí mismo por completo, detente. Pregúntate, ¿tengo evidencia razonable de mi propia versión? ¿O simplemente estoy cediendo ante la insistencia repetida de alguien más? Aprender a distinguir entre dudar sanamente, algo que todos deberíamos hacer de vez en cuando, y ceder automáticamente por presión repetida, es el primer paso para volverte inmune a esta técnica. Esto no solo ocurre en relaciones de pareja o familiares, es igual de común, y quizás igual de dañino, en entornos laborales. Un jefe que te asignó una tarea verbalmente, sin dejar constancia escrita, y que después niega haberla asignado cuando el resultado no le conviene.
Un compañero que participó activamente en una decisión grupal y que meses después, cuando esa decisión resulta problemática, asegura que él siempre estuvo en desacuerdo. En estos contextos, el hábito de dejar constancia escrita, un correo de confirmación, una nota después de una conversación importante, no nace de la desconfianza generalizada hacia todo el mundo. Nace de la comprensión de que la memoria humana, la tuya y la de los demás, es más maleable de lo que nos gustaría creer, y que la claridad documentada protege a todos, no solo a ti. La segunda técnica es más sutil en apariencia, pero igual de efectiva: la culpa inducida. Aquí el mecanismo no ataca tu percepción de los hechos. Ataca directamente tu sentido de responsabilidad moral, inflándolo artificialmente hasta que te sientes obligado a ceder, disculparte o compensar algo que, en una evaluación honesta, no era realmente tu culpa. Las frases características de esta técnica suenan más o menos así: después de todo lo que hice por ti, con lo que yo he sacrificado, y así me tratas. Si de verdad me quisieras, harías esto sin que tuviera que pedírtelo. Ninguna de estas frases presenta un argumento lógico sobre por qué deberías actuar de cierta manera. En cambio, apelan directamente a la emoción, generando una sensación de deuda moral que, casi siempre, es desproporcionada respecto a la situación real. Lo insidioso de esta técnica es que se aprovecha de una virtud genuina: la empatía, el deseo real de no herir a alguien que nos importa. Un manipulador experto en la culpa no necesita mentir descaradamente. Simplemente exagera, selecciona los hechos que más le convienen y omite cualquier contexto que reduzca la carga emocional que está intentando colocar sobre tus hombros. La contramedida estoica aquí tiene que ver con una distinción que Epicteto hacía constantemente: separar lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Tus intenciones, tus acciones, tu esfuerzo genuino, eso depende de ti. La interpretación que otra persona decide hacer de tus acciones, cuánto sacrificio decide recordar o exagerar, cuánta deuda emocional decide inventar, eso no depende de ti, y cargar con ello como si fuera tuyo es aceptar una responsabilidad que nunca te correspondió. Practica esto la próxima vez que sientas esa presión familiar de la culpa asomando. Antes de disculparte o ceder automáticamente, pregúntate con honestidad: si describiera esta situación a alguien completamente neutral, sin ningún vínculo emocional con ninguna de las dos partes, ¿esa persona consideraría que realmente hice algo mal? Si la respuesta es no, la culpa que sientes no nace de un error real. Nace de una técnica aplicada con precisión para hacerte sentir en deuda por algo que nunca debiste cargar. Un ejemplo que muchas personas reconocen de inmediato: decides no asistir a una reunión familiar por una razón completamente legítima, y en lugar de un "entiendo, nos vemos la próxima", recibes un mensaje cargado de suspiros implícitos: está bien, no te preocupes por nosotros. De todas formas, ya estamos acostumbrados a que no vengas. Nota lo que ocurre en esa frase. No hay ningún argumento sobre por qué tu ausencia es un problema real. Hay, en cambio, una invitación silenciosa a sentirte mal, envuelta en una falsa resignación que, paradójicamente, busca exactamente lo opuesto a lo que dice buscar. No quiere que dejes de preocuparte, quiere que te preocupes todavía más. La tercera técnica es, quizás, la más difícil de identificar en el momento, porque se disfraza perfectamente de vulnerabilidad genuina: la victimización estratégica. Aquí, cada vez que se le confronta con un comportamiento problemático, el manipulador invierte los papeles con una velocidad sorprendente. De estar señalado como la fuente del conflicto, pasa a presentarse como el verdadero herido de la situación. No puedo creer que me acuses de esto, después de todo lo que yo he sufrido. Siempre soy yo el malo en esta relación. Nunca nadie ve lo que yo doy. El foco de la conversación, que originalmente estaba en un comportamiento específico y concreto, se desplaza por completo hacia el sufrimiento supuesto de quien fue confrontado. Y aquí está lo verdaderamente efectivo de esta técnica. La mayoría de las personas con empatía genuina no saben sostener una confrontación mientras alguien frente a ellas parece estar sufriendo. El impulso natural es soltar el reclamo original y consolar a la otra persona, incluso cuando esa persona es, objetivamente, quien causó el problema original. La víctima real de la situación termina, paradójicamente, cuidando emocionalmente al agresor.
La contramedida estoica aquí no es volverte frío, ni dejar de sentir compasión genuina cuando corresponde. Es aprender a sostener dos cosas al mismo tiempo, algo que la mente humana encuentra sorprendentemente difícil bajo presión emocional. Puedo reconocer que la otra persona está sintiendo algo real y al mismo tiempo mantener firme el punto original de la conversación sin dejar que uno desplace por completo al otro. Practica esto. La próxima vez que confrontes un comportamiento y sientas que la conversación empieza a girar bruscamente hacia el sufrimiento de la otra persona, no niegues ese sufrimiento, pero tampoco lo dejes convertirse en la salida del tema original. Puedes decir con calma algo como: entiendo que esto también te afecta a ti, y podemos hablar de eso, pero primero necesito que hablemos de lo que originalmente te mencioné. Esa frase, simple en apariencia, hace algo poderoso. Reconoce la emoción sin permitir que la emoción secuestre por completo la conversación. Vale la pena mencionar una señal específica que ayuda a distinguir la victimización estratégica de un sufrimiento genuino y proporcionado: la velocidad y la consistencia del cambio de roles. Alguien que genuinamente se siente herido por una confrontación suele necesitar tiempo para procesar lo que escuchó antes de poder hablar de su propio dolor, y ese dolor, cuando es real, no siempre aparece exactamente en el momento más conveniente para desviar la conversación. La victimización estratégica, en cambio, aparece con una precisión casi quirúrgica, exactamente cuando el foco empezaba a resultar incómodo, y desaparece con la misma rapidez una vez que el tema original quedó abandonado. Esa consistencia repetida, patrón tras patrón, es la señal más confiable de que no estás frente a una emoción genuina desbordada, sino frente a una estrategia bien ensayada, aunque no siempre completamente consciente. Estas tres técnicas, el gaslighting, la culpa inducida y la victimización estratégica, comparten algo en común que vale la pena nombrar antes de cerrar. Todas dependen de que tú no las reconozcas mientras están ocurriendo. Funcionan en la sombra, en la confusión del momento, en esa sensación difusa de algo aquí no está bien, pero no logro identificar exactamente qué. Nombrar estas técnicas, ponerles un nombre concreto, es en sí mismo una forma de defensa. La próxima vez que sientas esa sensación familiar de duda sobre tu propia memoria, de culpa desproporcionada o de una conversación que misteriosamente termina consolando a quien te causó daño, vas a tener algo que antes no tenías, un nombre para lo que está pasando. Y eso, aunque parezca poco, cambia completamente la dinámica. Quiero ser claro sobre algo antes de terminar. Reconocer estas técnicas no te convierte en alguien cínico ni desconfiado de todo el mundo que te rodea. La gran mayoría de los desacuerdos, las disculpas genuinas y las emociones difíciles en cualquier relación son exactamente eso, genuinas. Lo que estamos entrenando hoy no es sospechar de todos constantemente, sino reconocer el patrón específico cuando se repite de manera sistemática, no ocasional, y siempre en la misma dirección de poder. Hay una diferencia crucial entre alguien que, en un mal momento puntual, dice algo injusto por dolor o cansancio, y alguien que utiliza estas tres técnicas como herramienta habitual de control. El primer caso es simplemente parte de ser humano, de tener días difíciles, de a veces comunicarse peor de lo que quisiéramos. El segundo caso es un patrón, y los patrones, a diferencia de los momentos aislados, se reconocen por su repetición, por su dirección constante y por el hecho de que casi siempre benefician a la misma persona a costa de la otra. Aprender a distinguir un mal momento de un patrón sostenido es, quizás, la habilidad más valiosa de todo lo que hablamos hoy. Y si mientras veías este video pensaste en alguien específico, en una relación específica donde reconociste alguna de estas tres técnicas, no hace falta que lo compartas públicamente si no quieres. Pero sí quiero pedirte algo. La próxima vez que sientas esa sensación conocida asomando, detente un segundo antes de reaccionar automáticamente y pregúntate cuál de las tres técnicas podría estar operando en ese momento. Ese segundo de reconocimiento consciente es, muchas veces, todo lo que se necesita para recuperar el control de la situación. Y hay algo más que quiero dejarte antes de cerrar, porque a veces el descubrimiento más incómodo de este tipo de entrenamiento no es reconocer estas técnicas en los demás, sino reconocer, con honestidad, algún momento en que tú mismo las usaste, quizás sin intención real de dañar a nadie,
simplemente repitiendo un patrón aprendido en algún lugar de tu propia historia. Si eso te ocurrió mientras veías este video, no lo recibas como una condena. Recíbelo como información. El mismo reconocimiento consciente que te protege de estas técnicas cuando otros las usan contigo, también te da la oportunidad de dejar de usarlas tú mismo. Una vez que las nombras con honestidad, si este video te ayudó a nombrar algo que llevabas tiempo sintiendo sin poder explicar, suscríbete a La Mente del Emperador. Aquí seguimos entrenando, semana tras semana, la claridad necesaria para reconocer lo que otros prefieren mantener en la sombra. Porque la manipulación necesita oscuridad para funcionar. Y tú, a partir de hoy, tienes una luz que antes no tenías. Llévala contigo la próxima vez que sientas esa sensación familiar, difícil de nombrar, asomando en una conversación. Ya no vas a necesitar quedarte con la duda de qué fue exactamente lo que pasó. Vas a tener un nombre, una categoría y, sobre todo, una respuesta concreta que no requiere gritar, defenderte con desesperación, ni convencer a nadie de nada. Solo requiere claridad y la disposición de sostenerla incluso cuando resulte incómodo. Y esa claridad, silenciosa, firme, sin necesidad de anuncio ni de aplauso, es la mente del emperador.